después de haber escuchado a estos estupendos chicos inmigrantes, estupendos todos, de verdad, estupendísimos, con ganas de vivir, que han venido aquí a trabajar, no quitar nada a nadie, vamos a hablar con especialistas, con gente que ha tenido la experiencia y tal vez el don de sacar a pibes y pibas adelante, de gente que, por las razones que fuera, familiares, iba dando tumbos. De eso hablamos ahora, de la educación no directiva, la que no dan en clase, la que damos en la calle, la que damos en el polideportivo, la que damos todos cuando hablamos con un menor. Esa que influye para los días y días de tu vida. Arrancamos la segunda parte. She called me darling in the moonlight. She called me baby in my bed. She called me honey when the lights went low. You know I never once believed the words she said. Una de las preguntas que quiero hacerle a Miguel Tomé, que es psicólogo, sociólogo... Psicólogo. Digo sociólogo porque ya verán ustedes que tiene mucho de sociología. Es sobre el tema de la, vamos a llamarla, la enseñanza no convencional, la no reglada, todo aquello que uno aprende en la vida. Que uno aprende con la mesa, estando en la mesa con tu padre y con tu madre, que uno aprende, bueno, pues metiéndose, enrolándose en una ONG. Y esa es la... No sé si preguntarle si es la mejor de las educaciones, las mejores de las experiencias, lo que no se aprende en la oficial se aprende fuera. Vamos a ver, ¿cuánto tenemos de eso, ¿no? Ay, tenemos mucho, porque eso es lo que te enseña a vivir. En el fondo, vivir es convivir. Y convivir aprendemos de los demás. Ajá. Y con los demás. Cuando hablamos de enseñanza no formal, es esa complementaria a la educación formal que se hace en los colegios, ¿no? Últimamente tan hablada, comentada, cuestionada, ¿no? Pero en el mundo en el que estamos, yo creo que la enseñanza no formal y sobre todo la informal, en un mundo virtual, en un mundo de inmensas posibilidades, un mundo globalizado, ¿no? Yo creo que es la que nos enseña de verdad a vivir, ¿no? Y quizás es la que a veces mis compañeros, los psicólogos que hacen evaluación de personal y selección de personal, suelen mirar en los currículos, ¿no? Es lo que llaman los educadores esas competencias personales, esas competencias transversales para la vida, ¿no? Que se aprenden en educación no formal. ¿Y qué es la educación no formal? Pues todas aquellas personas con las que compartimos ocio, tiempo libre, intereses, aficiones, cultura, compromiso social, ¿no? Cuando nos enrolamos en el mundo asociativo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que aunque no sea asociativo estructuralmente, sí lo es en compromiso social. O sea, me está usted diciendo, por ejemplo, que hay una buena camada de psicólogos, de jefes de personal, que ahora mismo ante dos currículum se pueden decantar por aquel que tiene más experiencia vital. Por supuesto. No lo afirmo públicamente porque es lo que en el momento está de moda con la inteligencia emocional. La inteligencia emocional solo es la capacidad de afrontar situaciones diversas, dando respuestas, en este caso, positivas o respuestas adecuadas al contexto, ¿no? Y eso se aprende viviendo experiencias. Es decir, cuando un niño juega baloncesto o juega un deporte, ¿qué aprende? ¿Jugar a fútbol? No, aprende muchas cosas. Aprende a afrontar el fracaso, aprende el éxito, aprende a meter goles, aprende a no meterlos, aprende a trabajar en equipo. Pero cuando ese niño luego es entrenador de otros niños, ¿qué está aprendiendo? Está aprendiendo a mandar un equipo. ¿Hasta qué punto eso es válido para un empresario? Pues alguien que ha mandado o ha entrenado un equipo de niños nos va a permitir saber que ha sido capaz de tener habilidades sociales para hablar, para comentar, para dirigir. Bueno, eso es importante en el currículum laboral. Miguel, ¿y eso se puede reglar? Quiero decir, si está la educación reglada, que es la oficial, que es la que tenemos a unos profesores que cobran y que por la mañana saludan a los niños y los despiden por la tarde, matemáticas, lengua, etcétera. Este tipo de enseñanza, que es la habitual, la normal, convendría... que los padres, que todos aprendiéramos que eso existe, que eso es así, para, digamos, tener un guión escrito? La pregunta es muy importante. Yo creo que está arreglada de manera informal, ¿no? Es decir, no cabe duda de que las federaciones deportivas o cualquier tipo de asociación vecinal tiene su reglamentación, sus estatutos, ¿no? A mí lo que me preocupa no es que esté o no esté arreglada. Me preocupa hasta qué punto somos corresponsables con ella. Es decir, yo como padre o madre, cuando llevo a mi hijo a hacer un deporte, ¿hasta qué punto soy corresponsable con los estatutos y las normas de ese club y el proyecto educativo de ese club? ¿O hasta qué punto solamente lo llevo para que haga deporte? No, esto tiene mucho más que todo esto. ¿Hasta qué punto estoy convencido de que mi hijo participe en esa actividad, en ese deporte, en ese voluntariado, le está educando para la vida?
En el fondo, hasta qué punto tengo claro que eso educa. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? En ese sentido, yo creo que nuestra sociedad, sobre todo la mediterránea y sobre todo la canaria, una sociedad absolutamente abierta, integradora, yo creo que mi experiencia como español es que si alguien de verdad es integrador, es un canario. Aquí vivimos en el paraíso de la integración y de la normalización de culturas, de experiencias vitales, de proyectos de vida, ¿no? En ese sentido, yo creo que lo importante no es tanto que esté reglada, sino hasta qué punto la utilizamos para educarnos para la vida. Esa es la clave. Vale. Entendiendo eso, los padres tenemos que ser conscientes de que cuando llevamos el niño a baloncesto, lo llevamos al fútbol, no solamente está sabiendo tirar a canasta o pegar un chute a puerta. No solamente es eso. No. Tenemos que ser conscientes de que no solamente es eso, es fundamental. No ser conscientes, sino utilizarlo inteligentemente, al igual que utilizamos las matemáticas para educar a mi niño. Yo tengo muy claro, en mi caso personal, mis niños hacen piano. ¿Para ser pianistas? No. Para desarrollar capacidades matemáticas que le ayuden con las matemáticas del colegio. ¿Mis hijos hacen baloncesto? Sí. ¿Para qué? Pues para hacer 3 cosas. Para divertirse, para hacer amigos y para aprender valores de respeto en el deporte, que es un proyecto que estamos llevando a la Confederación de Baloncesto, en este caso en Tenerife. El baloncesto es diversión, es amistad y es respeto. Claro, entonces, ¿yo hasta qué punto soy consciente y comprometido con ello como padre de educación? Claro, porque hay otra educación que es la informal que tú hablabas. ¿Hasta qué punto yo, cuando voy a un campo de fútbol, me comporto con los valores que yo quiero que mi hijo tenga? Yo en la grada y mi hijo en la cancha. Pero ¿hasta qué punto yo, viendo el partido del Barcelona del Madrid en televisión, me comporto de manera que mi hijo aprenda con mi modelo esos valores de convivencia? O me comporto como un energúmeno. Claro, eso es la parte de la educación informal que nos va a educar para el futuro. Pero no solamente a nuestros hijos, sino nosotros también como adultos. Vivimos en sociedad, tenemos que convivir. Entre el comportamiento con el árbitro y el comportamiento con el policía en la calle hay pocas diferencias. Ambos dos son figuras de autoridad, una en el campo deportivo y otra es el que hemos puesto para regular que todos los coches no caen por la misma calle. Y alguien tiene que decir cuál pasa y cuál no pasa. Claro, eso es convivir. Y yo creo que en este momento el gran reto de nuestra democracia es cómo mejoramos nuestra convivencia. Y por eso es importante la educación formal e informal. Vale, aquí nos encontramos con... Usted está hablando de una red social física, en la que usted le veo y yo conozco a sus 5 amigos, a la vez sus 5 amigos me enseñan a sus otros 5 amigos y vamos creando sus círculos, esas burbujas, ¿no? Sí. Eso, así funciona el Facebook, ¿sabe? O el Google Plus, o el Twitter funciona con ese tipo de burbujas, ¿no? Sí. Y ahí entramos en el tema de las redes sociales y de los críos. Sí, a mí se me ocurre preguntarle sobre esa cuestión. Ahí también se aprende. A ver, yo soy un fanático y soy un defensor de las redes sociales. ¿Por qué? Porque yo creo que no hay que tenerles miedo. Como todo, hay que saber emplearlas según las edades de cada uno de los niños, ¿vale? A mí me entusiasma las posibilidades que nos da nuestra identidad virtual, siempre y cuando sea consecuente con nuestra identidad personal. ¿Qué quiere decir esto? Claro, si yo como padre me encanta que mis hijos, a partir de los 14 años, estén en redes sociales con sus amigos, porque es un espacio para compartir. Lo mismo que comparten aficiones y gustos lo van a compartir en lo virtual y en lo personal y en lo virtual. Ahora, me preocuparía mucho que mi hijo con 14 años esté en redes sociales con chicos que yo no conozco. Bien, partiendo de esa base, de que las redes sociales solo es un lugar espectacular para relacionarnos, aparece hasta qué punto las redes sociales son o nuevo mundo virtual 3.0, es espectacular para educarnos. Nunca, jamás, los jóvenes han tenido las posibilidades que tienen hoy en Internet para estar informados, pero sobre todo para ser capaces de estar informados y sobre todo de tomar decisiones y de pensar, ¿no? Yo creo que el mundo globalizado en el que estamos, bien llevado, bien entendido, el mundo Google en enseñanza está entrando a muerte, no es posible no entrar. Los entornos Google, entornos controlados, entornos absolutamente evaluados controlados quiere decir que hay personas que se encargan de visualizar en esa red lo que no es educativo y lo que es peligroso, ¿no? Quizá muchos de los periodistas exageran en algunas cosas puntuales de cosas que ocurren, bueno, que coinciden con lo que ocurre en la calle, tampoco hay mucha diferencia, ¿no? ¿Hasta qué punto ese mundo informal de las redes sociales tiene que permitir? En mi caso personal, que tengo 4 hijos, yo lo tengo muy claro. Mi hijo mayor tiene 28 años y es un programador informático de videojuegos en Madrid. Mi segunda hija hizo un Erasmus y ayer en mi casa yo cené con una chica alemana y un chico polaco que no me entendía nada con ellos porque yo soy inmigrante total en idiomas, ¿vale? Que los conoció en un programa Erasmus. Es decir, compartir la visión del mundo con un chico polaco y una chica alemana ayer en la mesa, que están enamorados de Anaga.
Se fueron a pasear por Anaga, dijeron que era lo más bonito que había visto en su vida. Digo, Dios mío, son alemanes, es un polaco que vive en un sitio precioso, ¿no? Bueno, pues el que mi hija pueda compartir con un chico polaco, con una chica alemana o con un chico italiano, ¿no? Opiniones, visión del mundo, le da unas posibilidades de educación que nunca ha existido para un canario. Me parece espectacular, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros, padres y madres, no digo educadores, fíjate, yo como padre y madre utilizo esas posibilidades infinitas para que mis hijos se eduquen para la vida? Hombre, es que es vital. Y cuento el caso de mi hijo mayor, programa videojuegos, ¿no? De una empresa en Madrid, no voy a decir el nombre, pero bueno, básicamente yo tuve una experiencia con él que me dejó impactado. Su empresa publicó un videojuego para Facebook, ¿no? Y él vino a verme aquí un puente en Madrid, vino un puente de noviembre, el 1 de noviembre, ¿no? Y me dijo, papá, colocamos ayer el videojuego y tenemos en 20, tenemos 500.000 usuarios. Dije, ¿cómo es posible que tengas 500.000 usuarios en 2 días? Bueno, pues yo estaba en un encuentro con jóvenes y pregunté ese día, ¿cuántos jóvenes conocen este juego? La mitad de los jóvenes ya lo conocían. Espectacular. Es lo que hablamos del procomún en este momento. ¿Hasta qué punto nuestra sociedad tiene que sentarse seriamente y utilizar educativamente las posibilidades que tenemos en redes sociales y en nuevas tecnologías? Y por contar un ejemplo muy, muy importante, hablemos del deporte. No sé, hablamos siempre de Nadal y de Gasol como referentes. Son personas con unos blogs, con un montón de seguidores. Mi hijo sigue a Gasol. El informático de Madrid que hace videojuegos y le encanta Gasol. Es decir, lo que diga Gasol en redes sociales, en su blog, en su Twitter, es seguido por muchos jóvenes. Esos son los líderes de opinión. Efectivamente, líderes de opinión. Esa es la clave. Eso es educación informal. ¿Hasta qué punto los líderes de opinión son apoyados y favorecidos por valores prosociales? Dejemos de seguir a los líderes de opinión, esos que están por las tardes en un canal de televisión que siempre hablan de lo mismo, de la vida de los demás y de la intimidad, y empecemos a que nuestros hijos pequeños lean a líderes de opinión en valores saludables. Vale. ¿Sabe usted que la gran costumbre política es controlarlo absolutamente todo? ¿Internet se les ha ido de las manos a los políticos o no pueden abarcarlo? Me gusta mucho tu pregunta, ¿no? Internet es incontrolable, afortunadamente. Internet es el mundo del talento abierto colocado en la red. Es decir, yo hoy tengo la posibilidad, para bien y para mal, y esto sí que me gusta decirlo, para bien y para mal, de colocar en mi blog opiniones, reflexiones, puntos de vista sobre lo que yo considero y lo que yo quiera. Y cualquier persona en tiempo real los ve y los sigue. Pero no solamente los ve y los sigue lo que yo escribo. Yo me puedo grabar con una cámara, con un móvil normal, y lo que tú estemos haciendo ahora mismo podemos grabarlo en un vídeo y colocarlo automáticamente. Y estamos generando opinión según los seguidores que tengamos. Ciertamente, en un periodo de nuestra historia, yo creo que era muy tendente a tener control de las opiniones de los medios de comunicación y de los líderes, ¿no? Y hemos llegado el modelo 15M es un ejemplo, ¿no? Sí. Hemos llegado a que el talento abierto en red es capaz de generar discursos. Yo viví aquí en Canarias, yo he vivido en Canarias hace 20 días, una experiencia de un coworking de 28 y medio, que ha hecho unas cosas, ha hecho 7 vídeos que llaman 7 historias, que recomiendo que quien quiera los vea en Vimeo, ¿no? Yo vivía, esos jóvenes para mí son un referente de talento abierto, ¿no? Ellos dijeron, ¿cómo somos capaces de contarle al mundo lo bonito que es Canarias para que vengan a vernos? Y localizaron a 7 videomakers internacionales. Y los invitaron a cada uno a visitar una isla, ¿no? Yo viví, bueno, de hecho, el vídeo del Teide, ¿no? Me quitaron el coche para subir con él, de un coche grande, y lo utilizaron para subir con ellos para grabar, ¿no? Cuando yo vi lo que habían hecho esos videomakers sobre Canarias, y cuando yo vi en Vimeo el seguimiento en la semana de gente que estaba viéndolo, y dije, Dios mío. El vídeo de La Palma consiguió en 3 días 400.000 visitas. Eso es espectacular. Espectacular. ¿Por qué? Porque estaba lleno de emociones vividas por una persona que lo había grabado según lo había habido. Era un videomaker acompañado por 3 jóvenes que compartían lo que estaban viendo. Espectacular, ¿vale? Ese es el poder en positivo que tienen las redes sociales. Es decir, que una isla como La Palma, que fue el vídeo más visto, lo vieran 400.000 personas compartido por sus amigos en 2 días. El impacto que debería tener eso en turismo tiene que ser reflejado automáticamente, ¿no? El vídeo de la isla de Tenerife o el de Fuerteventura, ¿no? Cómo lo hacen, ¿no? Y cómo lo dinamizan, yo creo que es un modelo de cómo educar. ¿Hasta qué punto somos capaces, ¿no? Y aquí hablo ya de los educadores, de los profesionales, de los políticos, ¿no? De empezar a trabajar por mejorar nuestra sociedad desde el uso de estas nuevas redes. Yo creo que es un espacio de educación espectacular. Bien, a usted le coge Internet ya grande.
Ellos son nativos tecnológicos, Sí, los críos, ¿no? Entonces viene con ellos, ¿no? Ya en la placenta ya deben tener algún bits por ahí dando vueltas. Entonces, bien, a mí me da la sensación que a los grandes, a los que deciden, se les ha escapado todo esto en ese sentido. Ya no desde el punto de vista de la pregunta que le hacía antes del control, vamos a dejar ese asunto político, ¿no? Sino desde el punto de vista de entenderlos, de entender a los críos, ¿no? De reeducarlos o de educarlos o decirles, oye, un poquito más para la derecha, un poquito más para la izquierda. No hablo desde el punto de vista político, sino ten cuidado que te puedes caer ahí y tal, ¿no? Entonces, ¿hay un poco de orfandad en todo esto con los críos o los críos se están organizando? Cuando hablo de los críos, hablo del tuyo de 28 años, del mío de 15, se han organizado solos. Sí. Hay una absoluta... Como el 15M. Ver, como el 15M. Ya sabe usted que hay un empeño en llamar los perroflautas porque no sabían cómo llamarles, ¿no? Claro, de perroflautas nada. A ver, efectivamente yo creo que nos hemos equivocado. Primero desconocemos la potencialidad que tienen las nuevas tecnologías. Segundo, les tenemos miedo. Y tercero, queremos utilizarlas con intereses partidistas o económicos. Tú me has preguntado antes y no te he respondido, pero te voy a responder ahora. Sí, efectivamente. Durante una época de nuestra historia, los políticos pensaban que iban a conseguir votos a través de las redes sociales. Error absoluto. Fue un desastre. ¿Por qué? Pues porque los jóvenes de que hablamos lo llamamos generación Einstein. Jóvenes que están 24 horas conectados en la red y que han nacido son inmigrantes digitales, jóvenes nacidos después del 88. ¿Qué ocurre con ellos? Pues que su forma de procesar la información es diferente a la nuestra. Nosotros, yo soy de una generación que veía la 1 o la 2 cuando se veía. Con lo cual, a mí, lo que me decía la televisión o el cura de mi colegio, poco más tenía. Y en su caso, mi padre, al que respetaba. No, mi hijo ha nacido con una pantalla en la que puede tener 400 contenidos a la vez. Y ha aprendido una cosa, ha aprendido a que no le coman la oreja. Lo cual los hace críticos hasta el infinito. Excelente. Nuestros jóvenes actuales son muy críticos. ¿Por qué? Porque lo que no es auténtico o lo perciben creíble, lo anulan, lo borran. Por eso es tan difícil comerles la oreja. Entonces, ¿cuál es la nueva manera de llegar a ellos o de compartir con ellos? Pues siendo auténtico. Claro, entonces, ¿qué tenemos que hacer los adultos? Hemos perdido, efectivamente. ¿Por qué? Porque nos da miedo a las tecnologías, porque no las manejamos. Aparte de que nos da miedo, no sabemos planificarlas educativamente para que ellos las usen. Y a lo tercero e infinito, pensamos que ellos piensan como nosotros. No, ellos piensan en un mundo abierto. Mi hija, que es la que te contaba que ayer cené con el polaco y con la alemana, procesa en un mundo abierto. O sea, mi hija tiene otra visión del mundo. Mi hija, el mundo no se restringe a Gran Canaria, Tenerife y el peito insular. No, el mundo es mucho más que todo eso, afortunadamente. El mundo somos personas, ¿no? En ese esquema global, las redes sociales nos tienen que permitir. No es preciso cortarlas, no hay que prohibirlas. Lo que sí hay que hacer es saber utilizarlas educativamente. Y eso es responsabilidad de los adultos. Y aquí, en tu caso, que eres periodista, tienes una parte muy importante en esto. Porque los periodistas sois generadores de opinión, como tú bien sabes. ¿Vale? Yo vengo del mundo de la salud. Yo trabajo en prevención de drogodependencias, como ya comentamos, ya sabes, ¿no? Y una de las cosas que me preocupa mucho es cuando los periodistas hacéis la idea fuerza que va en la portada de arriba, ¿no? Uh-huh. Y no, es mucho más profundo todo esto, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que ser capaces de que el discurso sea un discurso social, un discurso educativo, un discurso... Es lo que llamamos un discurso 3S. Trabajemos en redes sociales de manera saludable, sostenible y solidaria. ¿Por qué? Pues porque hay una cosa espectacular. Es decir, mi hijo probablemente hoy esté en red social, en Twenty o en Facebook, con un niño de Tinduf. Porque el verano pasado estuvo aquí en Tinduf y se conoce. Quiere decir que lo que mi hijo está posteando en Facebook lo está leyendo un niño de Tinduf. O un niño, en este caso, de Bogotá. Y no creo que la vida en Lima, en Bogotá, no tenga que ver con la vida en La Laguna o con Tinduf, ¿vale? Pero ambos están compartiendo visión del mundo. Esa capacidad educadora, esa capacidad de compartir. Pero es exactamente igual el niño de Tinduf o el niño de Changsha, en China, ¿no? Va a compartir con mi hija, que está en Europa, perspectivas sobre el mundo. Eso debería mejorar el mundo hasta el infinito. Diana, gracias por recibirme en tu casa. Debo decir que lo primero que he visto son 2 bicicletas, unos portabultos. Está todo previsto para que os vayáis de viaje con la nena.
tu chico y tú, por muchos rincones de España, muchos rincones de la península, buscando escuelas donde no se aplique la educación directiva. ¿Esto qué es de la educación directiva, para entenderlo? Pues es la forma en que tradicionalmente la escuela viene enseñando a los niños. Es decir, la escuela cuando surge a finales del siglo XX, principios del XIX, cuando se universaliza el acceso a la escuela, es una escuela pensada para formar a los futuros trabajadores de una sociedad industrial. Entonces, el objetivo no es crear personas felices, que sepan por dónde ir en el futuro para encontrar la felicidad, que sean personas satisfechas de su vida, sino solamente preparar a esas personas para que tengan una función dentro de la sociedad de producción. Son personas que aprenderán a aguantar muchas horas sentadas, a seguir un horario, a obedecer instrucciones y sobre todo a moldarse a un patrón de formación que es el mismo para todos. Tienes a una serie de niños que cuando empiezan la escuela son completamente diferentes, tanto en sus habilidades como su grado de madurez. Y cuando salen, después de ese proceso de escolarización, todos han tenido que encajar en el mismo patrón. Vengo de hablar con Tomé. Tomé es un psicólogo que precisamente trata todo este tema de los críos, de los niños, una educación distinta, y habla de que nos venía a decir más o menos que este actual sistema no crea talentos. Efectivamente, y tiene toda la razón. Hoy en día, afortunadamente, se empieza a incorporar una teoría que es la de las inteligencias múltiples dentro de la escuela y según esa teoría, así brevemente, los niños son todos diferentes, nacen con aptitudes, habilidades distintas. No hay niños que sean mucho más inteligentes que otros, hay algunos casos, pero en general lo que encontramos son niños que tienen unas habilidades que a lo mejor tienen facilidad para una materia en concreto. Gardner habla de 8 inteligencias, entre ellas una que a mí me gusta mucho, que es la inteligencia para la naturaleza, una inteligencia para entender el mundo natural, ¿no? Entre otras 7 más. Y lo que te decía, cada niño nace con una habilidad concreta, o 2 o 3, las que sean, que son distintas a las de los otros niños. No significa que sean ni más ni menos inteligentes, solo es diferente. Y esa es la diferencia que tenemos que potenciar, porque seguramente en esa diferencia, en eso que los niños disfrutan haciendo, vamos a encontrar todo su potencial, lo mejor de ellos. Y es eso lo que tenemos que sacar, lo que la escuela debería ayudar a los niños a encontrar que a desarrollar, porque es donde valen ellos como profesionales. ¿Qué queréis conseguir con este periplo? Porque la niña es muy chiquitita. Sí, claro, todavía ella no tenemos pensado que ¿Qué edad tiene? ¿3 años? 2 años. 2 años recién cumplidos. No, nuestra idea es, de cara al futuro, dar a conocer la enseñanza, la pedagogía democrática, no directiva, como bien decías, porque pensamos que es la que más se adapta a las necesidades de desarrollo de los niños. Es un tipo de pedagogía que se centra en el niño. El niño no se adapta a la escuela, sino que es la escuela la que se adapta al niño. ¿Sois docentes vosotros? No, yo soy psicóloga social, y mi compañero es ingeniero aeronáutico. Si vosotros quisierais elegir la educación doméstica, quiero decir, dar clases a la niña, tenéis carreras universitarias, ¿no? Estáis perfectamente preparados para dar las distintas materias. Si tú quisieras, ¿eso sería posible en este país? Hay un vacío legal. La Constitución española sí defiende el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieran dar a sus hijos. Pero ¿qué ocurre? Que luego hay una serie de leyes orgánicas que van en contra de este principio, porque establecen una serie de requisitos a los centros escolares y también establecen la obligatoriedad de que la educación sea a través de la escolarización. De hecho, hay una sentencia, creo que es del año 2010, del Tribunal Superior, en el que se determina que la escolarización debe ser a través de escuelas, no puede ser a través de unos padres que quieran educar a sus hijos en casa. ¿Has contado todo esto al principio? Ya hemos hablado en este programa incluso de las inteligencias múltiples, nos ha hablado la profesora Soledad Pomares. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo? Tú dices que efectivamente hay un tema muy interesante, ¿no? Que la escuela no se adapta a los niños, sino los niños a la escuela. ¿Por qué ese interés? No sé si es un interés o sencillamente una inercia. Es decir, como te comentaba al principio, la escuela surge con ese fundamento ideológico, hay que decir, de formar a unos profesionales para un momento determinado de la historia, la época industrial, y ese principio ha quedado desfasado. Hemos llegado a un momento en el que lo que necesita la sociedad son personas
que puedan desarrollar todo su potencial plenamente, que desarrollen su creatividad, su capacidad de enfrentarse a situaciones distintas a las que no se han preparado teóricamente. Es decir, la formación teórica no basta, tú tienes que saber aplicar unos conocimientos y sobre todo unas habilidades, que es lo que no enseña actualmente la escuela, unas habilidades, un autoconocimiento, una inteligencia emocional también a la vida real. Y eso la escuela no lo consigue hoy en día. Aparte, por supuesto, de que los métodos que emplee sean cuestionables y que estamos llegando a una situación en la que el abandono escolar, el fracaso escolar, el acoso, el mobbing, es intolerable. Esto hay que hacerle frente. ¿Tenéis ya un roadbook, un libro de ruta? ¿Cuántas escuelas no directivas puede haber en este país y en Europa? En Europa supongo que más que en España, no lo sé. Porque vais a ir en bicicleta, ahí dale que te pego al pedal, Sí. y por sitios que supongo que no vas a ir preguntando por el pueblo si hay o no hay escuela no directiva. Ya habrá un planning, ¿no? Sí, efectivamente. Tenemos un planning tanto en España como en el extranjero. Ahora mismo estamos en proceso de elaborar todo ese viaje en contacto con las escuelas. En principio viajaremos a Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Escocia, donde hay varias escuelas, tanto escuelas no directivas como algunas que son guarderías al aire libre o bosque escuelas, que también se las llama. Hay una en Escocia, hay dos en Alemania. En España hay una también que está funcionando desde hace algunos años en Madrid y otra en proyecto, que es el Bosque Escuela de la Fundación Rodríguez de la Fuente. Y queremos visitarlas todas, si es posible, y conocer a los niños, conocer la opinión de los adultos que trabajan ahí, de los padres también, aunque sobre todo lo que nos interesa es hablar con los niños. Bien, esto, lo que hacéis vosotros, el resultado será plasmarlo en un blog, en vuestro libro de ruta, ¿no? Por internet, y despertar conciencias, o al menos despertar el sentido crítico, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué resultado tenemos cuando un niño está, por ejemplo, en la escuela Waldorf, o con los Freinet, o Montessori, ¿qué resultado obtenemos? ¿O pueden obtener los padres de sus hijos? Un niño feliz, que a mí me parece que es lo mejor que pueden tener unos padres. Más que pensar en si queremos niños brillantes, inteligentes, creo que tenemos que pensar qué base necesita un niño para poder desarrollarse en plenitud. Y esa base es emocional. Los niños hasta los 6-7 años tienen las emociones a flor de piel, en el sentido de que todo su desarrollo, incluido el intelectual, el cognitivo, necesita de ese pilar fundamental que son las emociones. Si no tienen ese ancla en una emoción, en una sensación de bienestar consigo mismos, que depende de su entorno inmediato, de sus padres, de su madre, de las personas que le rodeen, de su familia, si eso no es fuerte, ese niño va a tener una serie de carencias que se reflejan antes o después en su desarrollo intelectual. Es una persona que aparentemente puede tener un montón de conocimientos, incluso habilidades, pero que por dentro no va a estar satisfecha consigo misma y seguramente va a tener una gran dificultad para encontrar una motivación propia para hacer las cosas. Va a depender siempre de la autoridad, del empuje de otros, de la opinión de otros, pero no va a sacar la fuerza de sí mismo. Entonces, para ser inteligentes, tenemos que entender que necesitamos antes ser felices, estar bien con nosotros mismos. Y ese es el camino para una vida plena, incluida la inteligencia. En la escuela directiva actual, la española al menos, no se potencian cuestiones como la oratoria, por ejemplo, como el saber hablar, saber expresarte, el que tengas unas asambleas, el que expongas los trabajos. Eso al fin repercute en que seas un tío bastante apocadito, tranquilito, no levantes la mano en las reuniones. En cambio, en aquellas escuelas, fíjate, aún siendo directivas, donde se aplican simplemente las asambleas en clase, o las charlas, o la oratoria, el sujeto es distinto, tan solo por eso, tan poquitito. Exacto. ¿Tan bueno es el resultado, tan solo con tocar ese matiz? Yo creo que es fundamental en las escuelas democráticas, y hay una red de escuelas democráticas a nivel internacional, los niños participan directamente en toda la gestión de la escuela. Cuando hablo de gestión me refiero hasta detalles aparentemente ínfimos, como qué material se puede comprar, como la resolución de conflictos que puedan surgir tanto entre niños como entre niños y adultos, etc. Eso es una práctica fundamental para un futuro ciudadano o ciudadana de una sociedad democrática. Si la escuela misma, como institución encargada de favorecer el aprendizaje, no nos enseña a crecer en democracia, a ejercer nuestros derechos siempre respetando los derechos de los demás, y no nos enseña a ser ciudadanos responsables, que somos conscientes del papel que desempeñamos dentro de la sociedad y de nuestra capacidad de tomar decisiones,
esa escuela no nos está ayudando para un futuro en democracia, en definitiva. Pero hay una escuela que es la escuela de casa, de la calle, ¿no? Ahora lo hablábamos hace un instante con Tomé, que es esa enseñanza, digamos, la B, la otra, ¿no? Que es la que hace al sujeto el valor. Y ya con esta segunda entrevista del programa ya estoy llegando a ciertas conclusiones. Y es que, qué despistados están los gobiernos o los jerarcas que son jerarcas que hacen el tema de la educación. Despistados digo porque cualquiera que tenga un hijo ahora mismo que se navegue por internet ya está viendo el mundo. Ya lo está viendo totalmente distinto a lo que veíamos nosotros hace unos años. Tiene una concepción totalmente distinta. Hace un instante hablábamos de que se puede discutir o charlar con un amigo que lo tengas en la otra parte del mundo. Y eso te está haciendo una visión, periférica importantísima, ¿no? ¿Hay un divorcio entre la escuela real y la vida actual? Totalmente, yo creo que das en el clavo, porque en la escuela lo que se aprende es a compartamentar el conocimiento. Son compartimentos estancos. Estudias matemáticas, estudias biología, estudias lenguaje, estudias idiomas, pero no ves la relación entre unas asignaturas y otras. Tú cuando sales al mundo real no te encuentras los carteles indicándote cómo encajar el conocimiento en unas materias o en otras. Todo está mezclado, todo está interrelacionado y ese es el aprendizaje real, ¿no? Que la vida es esa mezcla de conocimientos, de aprendizaje, de habilidades que un niño tiene que saber desplegar y relacionar unas con otras. La escuela se ha quedado estancada, evidentemente, y la única forma de que los niños no se den cuenta de eso sería aislarles. Pero como tú bien dices, hoy en día los niños tienen acceso a Internet, están mucho más en el mundo, mucho más presentes de lo que estábamos hace 20 o 30 años, ¿no? Y esto hace que sean niños muy resabiados, si me permites la palabra, ¿no? El adjetivo. Son niños que están de vuelta de todo, porque están acostumbrados a que se les dé todo hecho por un lado, la escuela les dice lo que tienen que hacer, sus padres les orientan sobre lo que tienen que hacer, lo que pueden, lo que no pueden. No tienen la práctica de la responsabilidad, que es esencial para todo ser humano, y sin embargo están viendo que el mundo es una cosa completamente distinta de la que ellos viven en sus casas y en la escuela. Eso es una frustración, entiendo. Efectivamente. Porque si por una parte del mundo que es por la que se mueven hablan un idioma y en casa hablan otro, no se van a entender jamás en la vida. Fíjate, ahí creo que no es tan importante eso, sino esa conciencia de que el mundo que te enseñan en la escuela choca con el mundo real. Esa imposibilidad de entrar en contacto con lo que tú sientes que es importante. La escuela no te está enseñando la vida real y las cosas que realmente preocupan a los chavales. Más que nada, hace una brecha entre eso y lo que se estudia en clase. Las asignaturas a los chavales les aburren. ¿Por qué se aburren? Porque sienten que no tienen nada que ver con su vida. Un niño solo puede encontrar la motivación a través de estudiar lo que realmente le interesa. Entonces, podemos dulcificar el aprendizaje y decir, vamos a intentar que los niños aprendan jugando, o vamos a enseñarles matemáticas a través de la necesidad de ir a comprar el pan. Puedes intentar eso, pero al fin y al cabo es un aprendizaje forzado. El aprendizaje real surge cuando el niño, que está viendo que su madre va a la compra, que su padre hace las cuentas de la oficina, que su abuela necesita saber sumar para poder entender cualquier cosa, ese niño tiene la motivación de aprender a hacerlo porque él no se quiere quedar atrás. Los niños imitan continuamente lo que hacen los adultos y necesitan, para poder integrarse en el mundo de verdad, manejar las habilidades que manejan los adultos. A mí el viaje que vais a iniciar, que será dentro de muy poquito, ¿no? Finales de este mes, por ahí, me parece muy solidario con todo el resto de los ciudadanos, porque si ahora tú quieres que tu hijo, por ejemplo, esté en una escuela donde se practique, donde se dé el sistema Montessori, hay que pagarla. Hay que pagarla con dinero tuyo, o sea, no es pública. Freinet también, a no ser que haya unos cuantos, que los hay, unos cuantos profesores que lo hacen, ahí un poco escondidas. Lo de las inteligencias múltiples ya ni hablarlo, que solamente hay una cosita que se está haciendo por ahí, ¿no? Que lo hace Soledad. Hay mucho de solidaridad en vosotros. Lo que estáis buscando es un revulsivo social para que todo esto se aplique en la escuela pública. Quiero decir, ahora, para ser un tipo con talento, o al menos con el talento que tenían los de Google, que estudiaron con la educación de Montessori, hay que pagárselo. Entonces volvemos al tema de, claro, si quieres una buena educación, hay que pagarla. Claro, nosotros lo que queremos es revertir eso. Creemos que lo que tiene que cambiar es la escuela como institución. No vale poner parches. No vale decir, bueno, vamos a ir aplicando el aprendizaje por proyectos. Que está muy bien, sí, claro, es un pequeño avance, pero no cambia la estructura
tan pesada y incomprensible para los niños que es la escuela hoy por hoy. Bueno, estoy ahora en el despacho de Roberto Marrero. Bueno, el presidente del Canario, vicepresidente de la Federación Canaria de Baloncesto. ¿Y por qué estoy aquí? Bueno, porque esa educación, la educación en el deporte es fundamental. Yo no sé si hay alguna diferencia entre lo que pasa con los padres o en las canchas a lo que pasa en los campos de fútbol. Hombre, visto lo visto últimamente, parece que los del baloncesto son más educados. Al menos los padres. Digo, visto lo visto, lo que ha salido en los periódicos. No sé si el baloncesto tiene que ver algo con ese asunto o con los educadores del baloncesto, que en particular es este el caso que a mí me ocupa. La educación no formal, de lo que estamos hablando, que es la educación fuera de las clases, fuera de la escuela. ¿En qué medida, porque sí me consta que usted lleva muchísimos años trabajando en ese asunto, en qué medida ha beneficiado esa educación no formal en el deporte a los deportistas, que también eran alumnos? Sí, yo creo que es un complemento. O sea, cuando el niño termina su actividad escolar, le queda toda una tarde, le queda un fin de semana, le queda mucho tiempo, que si no estuviese reglado, no estuviese dirigido, no estuviese coordinado y bajo la supervisión de buenos profesionales, entre comillas, no por lo económico, sino por su entrega, su trabajo y sus conocimientos, pues darían una juventud, digamos, más limitada en muchos aspectos sociales e individuales. Entonces, creo que es fundamental ese tipo de actividades en cualquier deporte. Yo siempre digo que, aunque yo esté implicado tan directamente con el baloncesto, lo importante no es que se esté en el baloncesto o se esté en el fútbol, sino que se haga deporte, pero no por el apartado también físico, salud, futuro, sino mentalidad, respeto, compañerismo, una cantidad de valores impresionantes que cada vez, o desgraciadamente, pues a veces se pierde. Bueno, eso siempre nos lo han contado, ¿no? Que eso va implícito en el deporte, los valores, en fin, y por supuesto no somos ajenos a algunas campañas institucionales sobre ese asunto, ¿no? Pero el de usted ha sido un proyecto de vida. O sea, es dejarle en la cancha a los críos y usted decir, cuidado, que lo que tengo aquí son diamantes en bruto, pero no para que encesten solamente, sino para que sepan qué tienen que hacer ahí fuera, ¿no? ¿Cómo se canaliza eso? Porque claro, ahí hay mucha pedagogía. Primero hay que hacer una selección muy, muy, muy importante del personal, llamemos, o del apartado técnico e incluso directivo, del club, o del colegio, o de quien dirige ese grupo, ¿no? Eso es importante, porque eso van a ser los profesores fuera del ámbito escolar que les van a seguir formando, primero como personas, porque si estamos hablando de un niño infantil, cadete, de esas edades, lo primero es una formación. No es tan importante que sepan el baloncesto entrar por la derecha, por la izquierda, o hacer un reverso, o cualquier cosa técnica, sino primero tiene que ser persona, tiene que tener claros los valores de entrega, de respeto, de saber que a lo mejor no está tantos minutos dentro de la cancha, a pesar de haber trabajado igual durante la semana, pero también se tiene que saber cuál es su papel, cuál es su disposición para los compañeros. Pero eso ¿cómo se consigue? O sea, ¿cómo se ha llegado a conseguir en el sentido de que, oye, el chaval vaya a jugar al baloncesto, yo lo que quiero son minutos, ¿no? No es que me vengan aquí a contar que debo ser muy bueno, debo ser muy colaborador, no dar una patada al contrario. Se consigue, insisto, que no quiero ser pesado, pero teniendo primero las ideas muy claras todos los técnicos, porque la tendencia también humana de cualquier técnico es que en su currículum figuren muchas victorias y muchos títulos y a todos nos gustan los triunfos,
Pero hay veces que incluso de las derrotas hay que sacar muy buenas lecturas, que nos van a dar luego otras victorias en otros momentos y en otras ocasiones. Yo puedo decir que mis éxitos, digamos, deportivos, por llamarlo de una forma, no iban directamente relacionados con los equipos y con los grupos deportivos más técnicamente potentes, pero sí los más fuertes mental y humanamente. Esos fueron los que a mí, en tantos años en el club en concreto, nos han dado triunfos. Incluso dentro de la Federación Canaria hay casos donde en selecciones canarias han fallado jugadores de la selección española. Hemos tenido que tomar decisiones y dejar algunos que eran seleccionados por el equipo nacional por disciplina, y sin embargo cuando nos creían que no íbamos a obtener un resultado aceptable, llegar y quedar campeones de España, ¿no? Oiga, no sé si es normal, yo lo he visto, ¿eh? Estoy hablando de los chiquitines. ¿Es normal, o debe ser incluso costumbre, que un árbitro, cuando estos se están agarrando, se estén pegando unas leches que no veas, pare el partido y les eche un responso? De ética, ¿eh? De, oiga, esto no hacerlo y tal. Yo no sé si eso está en el reglamento de los árbitros porque entiendo muy poco. Pero mira, a mí ese partido me gustó. Ese es uno de los complementos que faltan de que sea la tónica habitual y la norma de los árbitros. Los árbitros es un capítulo importantísimo dentro del baloncesto, fundamental dentro del baloncesto, porque también tienen que saber ser educadores. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Yo he visto, y hay árbitros que son auténticos profesores de vocación, cómo los paran, y sobre todo en categorías inferiores, pero es que hasta en la categoría senior, y yo diría que hasta profesionales 100%, hasta la mismísima ACB, a veces los árbitros tienen que enseñar todavía a jugadores a comportarse y a dar ejemplo, porque aunque estén en la ACB, los niños tal vez captan con más rapidez lo que está bien o lo que está mal. Entonces, si se les corrige, y eso lo vemos casi todas las jornadas, yo creo que es importantísimo. Lo que pasa es que esa vinculación del árbitro, todavía desde las federaciones nos queda mucho trabajo por hacer. Pero este trabajo no le toca a los padres. Bueno, si yo digo una frase que todos conocemos, se me puede malinterpretar, pero el mayor enemigo del jugador es el padre. Y uno puede pensar, ¿y cómo va a ser eso? Eso es imposible. Pues no, sí. Es decir, en muchas etapas los niños están mucho más maduros que los padres. Todos creen que tienen al jugador en potencia para llegar a la NBA, a la ACB, mientras que los niños lo tienen mucho más claro. Primero quieren divertirse, pasárselo bien. Los padres no se dan cuenta que en determinadas edades, eso es lo primero que tienen que hacer. Pasárselo bien, disfrutarlo, porque encima van a aprender más, porque les va a entrar las enseñanzas con más facilidad, con más comodidad, y en segundo lugar, empiezan a captar los valores que nos interesan también sacar de cualquier modalidad deportiva. Los padres, por contra, insisto, yo he visto cosas muy desagradables, muy duras, que a veces me dan ganas de grabarlos y poder tener la oportunidad de enseñarles simplemente el vídeo de la actitud de ese padre delante de todo el mundo y delante de su hijo, a ver si de esa forma reflexionan, porque es la parte más complicada de todas. Usted, entiendo que en algún momento de su larga trayectoria, esto se lo habrá contado a los políticos, a la administración, a asuntos sociales, le habrá contado todo esto, ¿no? Yo más o menos lo asemejo como la ONCE. ¿Usted sabe la cantidad de trabajo que le quita, por ejemplo, la ONCE al gobierno? Y si no existiera la ONCE sería un caos probablemente, ¿no? ¿Y qué cantidad de trabajo le pueden estar quitando ustedes, por ejemplo, al gobierno, asuntos sociales? Porque claro, si estamos educando a la base, ¿les hacen caso? Les dicen, ¡joder, qué proyecto más bueno! Es verdad, los chicos no solo se enderezan, sino que son buenos ciudadanos. Y cuando ustedes les cuentan esto y les dan resultados empíricos...
Bueno, nosotros le contamos eso al gobierno y el gobierno creen que esta modalidad deportiva, y es curioso, no es de todos colores políticos y condiciones, no todos son iguales, lamentablemente. Ellos cuando incluso ayudan económicamente, muchas veces son, ya te ayudé, quítate de encima, no me vengas a dar la lata. Cuando es todo lo contrario. Mi política siempre ha sido, y pienso que debe ser así, que cuando tú me das dinero público, por una gestión tienes que valorar esa gestión, como bien dice, pero encima hacer un seguimiento a ese dinero público, ¿dónde va? Y yo, donde he estado siempre que he recibido dinero público, he ofrecido para que esa institución, llámese Gobierno de Canarias, Cabildo o Ayuntamiento, si quieren, participen de la entidad en la que yo pueda estar, pongan la persona que fiscalicen todo ese dinero para, primero, quedarme tranquilo y segundo, para que, a ver si de esa forma son capaces de valorar lo que se está haciendo. Pero ni siquiera les evalúan. Ni No. siquiera dice, vale, yo cojo a este niño, ahora, ¿cómo está? Lo evaluamos un psicólogo. Y a ver si al final de campaña este niño da otros ratios. No, es más, aquí se crean campañas municipales o insulares de juegos que llaman deportivos a veces simplemente o de otro nombre, le ponen cualquier otro nombre, donde se gasta muchísimo dinero, donde publicitariamente los mueven con las guaguas los fines de semana, que los vemos de un lado para otro, donde pagan unos monitores que ni llevan un control estricto y riguroso si esos monitores están cualificados, si acuden como tienen que acudir y desarrollan un programa de trabajo, donde terceros se aprovechan de esos dineros para cubrir otras partidas que no corresponden y no son de su competencia. Eso ya llevaría un capítulo aparte. Eso lamentablemente no se lleva ni rigurosamente ni de lejos. Y por otro lado, si insisto, hay que ver la cantidad de personas buenas que trabajan, que les cuesta dinero, que les cuesta alejarse de su familia, que les cuesta simplemente porque aman el deporte. Eso los políticos, en su inmensa mayoría, no digo que pueda haber alguno, pero se me hace difícil encontrarlo, porque yo habitualmente no los veo sino cuando hay un fotógrafo. No sé si que hay una correlación, pero no han aprendido que esto es una prevención de delincuencia, es una prevención de lo que sabemos que tenemos en la calle fácilmente, alcohol, droga, etcétera, etcétera, etcétera. Yo puedo decir que en mi trayectoria he tenido que estar incluso durante, recuerdo un año en concreto, en contacto directo casi diario con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para evitar ataques de sectores marginados, digamos, de la sociedad a una entidad en concreto o a un sector en concreto del baloncesto, donde se sufrían agresiones incluso dentro de instalaciones deportivas. Y ningún político lo vi que no echara una mano. Estoy en el despacho del doctor Carlos Solís, pediatra, es el responsable de la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital de la Candelaria. Pero ahorita hay que es un hombre que se formó, yo no sé si como persona prácticamente, en el baloncesto. Y ahora que veníamos por el pasillo hablando antes de entrar a su despacho, me venía contando su relación con el deporte y con la educación. ¿Qué fue antes, el deporte? ¿Carlos Solís? ¿Cómo fue eso? ¿Carlos Solís le debe mucho al baloncesto como persona, como haberse metido en la universidad para estudiar una carrera? ¿Cómo es esto de la educación, en esa educación no reglada, no formal, ¿no?, que se llama? Bueno, el deporte para mí fue una salida, un escape para un montón de pequeños objetivos e iniciativas que tiene uno cuando es muy joven. Pero sobre todo el iniciarme en el deporte de baloncesto me proporcionó
una visión totalmente diferente de lo que es la sociabilidad, el grupo. Como yo no era muy bueno, yo era bastante gordito cuando empecé a jugar al baloncesto, pero era una persona con una motivación espectacular. Yo me iba media hora antes a los entrenamientos para hacer tiro y para hacer entradas y para aprender. Y lo que me demostró era cómo el trabajo y el esfuerzo conseguía que llegaras a objetivos que en un principio veías muy, muy lejos de ti. ¿Pero eso ya lo venía mamado de casa o fue una cosa que salía y que estaba ahí, que estaba en el gen? Bueno, en un principio la base de toda esa formación como persona la tengo en mi casa, evidentemente. Mi padre era un trabajador brutal, era una persona que siempre dedicaba muchísimas horas a su profesión, pero todo aquello en lo que se metía le apasionaba. Mi padre fue presidente de la Federación Tinerfeña de Baloncesto sin haber jugado en su vida. Y es porque cuando se metió en ese mundillo conoció muchísima gente con una serie de cualidades como persona que le engancharon. Y lo que hizo fue continuar con ello y detrás fui yo. Claro, es que hablando sobre el tema de la impronta del deporte en la educación o de la reeducación, uno puede pensar que es posible recuperar a críos con un entorno familiar complicado. Yo te diría que es, desde mi punto de vista, a veces la única forma de recuperar a críos con un entorno familiar complicado. El baloncesto es un deporte de equipo, es un deporte donde lo que tú tienes detrás apoyándote es fundamental y el grupo te absorbe de tal manera que el mismo grupo te lleva hacia donde tú quieres. Y es un entorno tan protegido y con unas cualidades y unos valores tan firmes que sin quererlo, cuando tú entras en un grupo deportivo como puede ser un equipo de baloncesto, vas detrás de ello. Quiero decir, no hay una persona que se convierta en el líder como existe en algunos otros deportes. Son todos líderes. Tienes que tener el apoyo de tus compañeros para poder jugar, para poder salir a la calle, para poder enfrentarte a situaciones que incluso a veces son complicadas. Yo conozco, en el caso de mis hijos, personas que en su entorno familiar tienen problemas y es gracioso, pero no les sale el llegar a casa y contarlo en casa. Suelen reunirse con sus compañeros de equipo y ellos son los que le dan el apoyo que necesitan para poder superarlos, ¿no? Algo que no tiene nada que ver con lo que es el deporte. Quiero decir, ellos sacan incluso sus emociones personales y familiares del entorno familiar para meterlos en el grupo que es el equipo deportivo. Pero hay una cosa que yo todavía, y voy a ver si termino este programa entendiéndolo, ¿por qué el baloncesto principalmente y no otras disciplinas deportivas, como por ejemplo puede ser el sacrosanto fútbol, ¿no? ¿Por qué el baloncesto? ¿Qué pasa en el baloncesto? ¿Es por la forma de juego? ¿Porque está menos intoxicado con unos digamos, aficionados muy tifosis? No lo sé. ¿Qué es? ¿Lo tienen ustedes evaluado eso? Evaluado como tal es complicado. Yo creo que es en parte las normas del baloncesto en cuanto a lo que es el juego en sí, ¿no? Hay un respeto exagerado por la función arbitral, a pesar de que la gente piense lo contrario. Los contactos sanos o los contactos llanos se permiten, pero los contactos de los cuales saca ventaja el compañero no se permiten para nada. Tiene unas reglas basadas en la justicia, en el sentido de que incluso en aquellos equipos donde físicamente pueden ser superiores a ti, las mismas normas hacen que un equipo motivado, con menos potencial físico, pueda plantarte cara e incluso ganarte el partido. Hay ejemplos como, por ejemplo, los saques de banda, cuando hay luchas entre dos compañeros, habitualmente siempre se saca una vez un equipo, otra vez el otro. Es una forma de repartir las posibilidades para que sea lo más justo posible. Yo creo que no solamente las normas en sí, yo creo que las personas que desde un principio empezaron a jugar al baloncesto han instaurado una serie de valores en este deporte para el cual tienes que de alguna manera asumir. Si tú no asumes que el baloncesto es esto, terminas cayéndote del grupo, ¿no? Y yo tengo infinidad de ejemplos de chiquillos que tienen una mentalidad muy líder, muy personal, muy privada en ese sentido, y que terminan no progresando. Quiero decir, el baloncesto es un deporte de equipo donde la sociabilidad, donde encajar en el grupo es importantísimo. Yo te puedo decir que uno de los clubs que ahora más de moda está, que es el Canarias, siempre me acuerdo de una frase de Alejandro Martínez, y fue el hecho de que cuando se le fue Blagosta Sekulic, lo primero que él puso sobre la mesa es: el que vayamos a traer no me puede romper el grupo. Era la primera condición que él ponía. Puede ser un crack,
pero si no me encaja en el grupo no me sirve de nada. Y después, no sé si a ustedes lo pescan, para una ONG, o se acerca usted a una ONG. Hay una ONG que se llama Proyecto Hoy y está muy empeñada en el tema de aprovechar el deporte, principalmente el baloncesto, para recuperar a críos, ¿no? O para encauzarlos. No lo sé exactamente, ¿no? ¿Cómo fue este ligue? ¿Cómo fue? ¿Cómo ligó esa masa? Este idilio fue un poco organizado. A Maribel y a mí nos empotraron el uno contra el otro, de alguna manera. Y yo soy muy amigo de un periodista, que es Javier Soto, que usted conocerá. Y en un momento determinado, cuando yo le hablé del proyecto que nosotros iniciamos con José Miguel Galarza en el Isla, el Isla como equipo estaba en horas bajas y habíamos decidido darle otra imagen, un lavado de cara e intentar afrontarlo de otra manera. Y Javier me dijo, ¿por qué no te hablas con Maribel, que es una persona que tiene unos valores bastante similares a los tuyos? Que es la presidenta de la ONG, ¿no? Efectivamente, es la presidenta del proyecto Hoy. Y bueno, y a raíz de eso nos puso en contacto, nos conocimos y entró por ahí también Miguel Tomé y tuvimos una primera reunión en La Laguna los tres y fue una reunión donde estuvimos 2 horas y media hablando que se nos fueron volando auténticamente. Nos pisamos unos a otros en las cosas que decíamos, ¿no? Cada vez que poníamos sobre la mesa algún valor, el otro saltaba como diciendo, exacto, eso es lo que pienso yo. Y de alguna manera hubo una especie de entendimiento, una chispa entre nosotros. Y a raíz de aquello empezaron infinitas colaboraciones basadas en el baloncesto. Eso, ¿y cómo se cristalizan? ¿Cómo actúan ustedes sobre el terreno? Eso es importante saberlo, ¿no? O sea, lo poquito que pueda hacer la ONG, o lo muchito, no lo sé todavía, usted me lo contará, ¿cómo se actúa? ¿Se va a los sitios, se observa, se va a los campos? ¿Qué se hace? ¿O se manda a los niños a clubes de baloncesto a estudiar y a recuperar valores? En aquel momento, cuando yo me metí en el proyecto de Maribel, lo que hice al mismo tiempo fue renunciar a otro proyecto que era el que había sobre la mesa, que era la unión, la fusión de 2 equipos que eran el Isla y el Uni. Bueno, yo no encajé con las ideas que ellos intentaban poner en ese grupo y decidí simplemente irme. Entonces recaí en otra junta directiva que me pidieron que les echara una mano, que es el Real Club Náutico de Tenerife. Y sobre todo en la parte de lo que es el deporte femenino, que yo creo que es un deporte que no se le hace justicia en cuanto a estética. Y cuando me metí en el grupo, Maribel me propuso desde un inicio el intentar crear algún tipo de imagen que fuera una referencia para el resto de personas que quieren acercarse al proyecto Hoy. Y lo iniciamos con un partidillo de baloncesto, un entrenamiento, con 2 figuras que han sido 2 figuras en el deporte canario muy, muy conocidas, que son Katy Boswell y Pedro Ramos. Los reunimos a todos en una cancha, un estupendo director nos dijo que él nos hacía el vídeo y los metimos a todos en una cancha, hubo incluso hasta un pequeño concierto de música por un grupo de una manera totalmente altruista. Yo creo que hicimos una cosa muy bonita durante casi 2 horas. Y eso fue como la chispita para empezar a abrir nuevas cosas, ¿no? Evidentemente, lo que nosotros queríamos transmitir es cómo la relación de un grupo deportivo como es el baloncesto proporciona una serie de valores a los niños que los sacan de otros grupos que pueden ser un poquito más tóxicos, ¿no? No quiero poner ningún tipo de ejemplos sobre la mesa, pero sabes que el mundillo hoy en día de lo que es la droga, la desidia, el ocio malentendido, hace que este grupo enfoquen su actividad hacia cosas que no son beneficiosas para ellos, sino más bien perjudiciales para sí mismos y para la sociedad, ¿no? Y en ese caso extremo, ¿tenemos experiencias? ¿Hay experiencias de la ONG o de usted mismo? O sea, críos ya, que tú dices, bueno, ya está en la plaza, ¿no? Ya está en la plaza ocioso y está en la plaza fumando, haciendo lo que sea, ¿no? Bueno, claro, tiene que salir de él primero, ¿no? Sí. Tiene que salir de él que quiera dar el paso, al menos entrar en el pabellón. Sí. ¿Pero experiencias de éxito, casos de éxito? Yo tengo experiencias personales, Enrique, experiencias personales en los grupos donde han estado mis hijos, ¿no? Y experiencias muy, muy bonitas. He tenido niños que por su situación económica no pueden acceder a ciertos servicios dentro de lo que es el resto del grupo y es precioso ver cómo son absorbidos totalmente por el resto del grupo, cómo entre todos van a comer y siempre eligen un sitio lo más barato posible donde este chico no se vea afrentado por el hecho de tener que renunciar a ir por circunstancias económicas, ¿no? Ve sobre todo cosas muy bonitas, pues
El otro día uno de los niños del equipo tuvo problemas porque se le rompió un móvil y él económicamente no podía sufragarse otro y espontáneamente uno de ellos dice, pues a mí me acaban de cambiar el mío, te doy el antiguo mío y ya yo me buscaré la vida de otra manera, ¿no? Ese tipo de cosas realmente calan, y calan tanto que esos niños por primera vez empiezan a sentir cómo hay un afecto de grupo que a veces ellos no ven en casa, o sea, tienen esa carencia, y cómo ven ese afecto de grupo, y cómo ven cómo el resto de padres los adoptan de alguna manera. Quiero decir, muchos de estos niños, sus padres no van a ver los partidos, porque o no tienen posibilidades económicas o simplemente no tienen ese atractivo que representa para nosotros el baloncesto. Pero te impresiona cómo el resto de padres lo adoptan desde el punto de vista deportivo y cómo lo apoyan, cómo lo animan ante pequeños fracasos y cómo están con él y los hace un poco talibanes del grupo. Son incapaces de hacer algo que no sea contando con todos sus amigos, ¿no? Luego, a partir de ahí, la salida, que si en carnavales, que si fin de año, Nochebuena, todas esas salidas están todas programadas en base a las decisiones de grupo. Es una manera, yo creo, importantísima de coger a ese tipo de personas que están en un ambiente tóxico, pero que tienen esa motivación de salir de ella y darles la oportunidad de poder hacerlo sin que eso les cueste más que la motivación de hacerlo, ¿no? I've had too much wine for Thursday night. It's only 6 o'clock. Too early to be kissing outside. Y hasta aquí otra mirada. La cara B de las historias. Siempre buscando cosas interesantes que te interesan a ti y, por supuesto, a nosotros. Las cosas que no oyes en otro sitio, las encuentras aquí. Otra mirada. Otro mundo es posible. Les habló y te habló Enrique Hernández. Bit of a breeze, but it's the brightest April day. Southbound tracks were pulling away. I bet they'd all agree I'm sitting way too close to you, but I don't care if these strangers see that I want you, 'cause I do. Back to Chicago, leaves in the morning. Chandelier moon, dead at night, thinking if we don't sleep, we can elude goodbye before the magic disappears. I wanna leave with proof, and I don't care if the whole world hears that I want you, 'cause I do. I don't wanna lose you, darling. I don't wanna let you go. I don't wanna say goodbye. I want you.